presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. ¿Es necesario esperar hasta segundo o tercero de escuela para diagnosticar una dificultad de lectura en niños? ¿Es posible anticiparse e intentar compensar esta falta con modificaciones en la enseñanza en una edad temprana? Investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y del Centro Interdisciplinario de Cognición para la Enseñanza, también de la UDELAR, desarrollaron una aplicación llamada Lexiland en colaboración con el Bax Center on Cognition, Brain and Language. Vamos a ver de qué se trata. Lexiland propone videojuegos para niños de entre 4 y 5 años, pero no son videojuegos como puede ser el Fortnite, el FIFA o Minecraft, en los que los usuarios se instalan durante horas frente a la televisión o la computadora, sino que son juegos que pueden completarse en un lapso de entre 15 y 20 minutos. Al terminar, permiten elaborar un informe predictivo sobre la capacidad de lectura del niño con base en sus resultados. Muestran, por ejemplo, la evaluación de la conciencia fonológica, conocimiento de letras y la memoria. ¿Cómo funciona Lexiland? ¿Cuánta ayuda supone esto para atajar a tiempo problemas en el desarrollo de un niño? Vamos a conversarlo con uno de los responsables de este juego, Juan Carlos Valle Lisboa, neurocientífico, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, director del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, también de la Universidad de la República. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme y preocuparse por el tema. Juan, te empezamos preguntando acá con la poca voz que tengo, pero bueno, cualquier cosa, si no se me entiende, Gaby me secunda. Me repite la pregunta. Ahí está. Pero hay una palabra clave ahí en el centro que mencionaba Gaby, que es interdisciplinario. Pues vos sos bioquímico, magíster en biofísica, doctor en ciencias biológicas, que como hemos visto en la mesa de científicos, doctor en ciencias biológicas es amplio, ¿no? Sí. Pero también tu tesis tiene que ver con redes neuronales, neuronales o neurales, ¿cómo se llama? Los dos nombres están bien. Ahí va, pero que suena neuro de cerebro, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Cuando se habla de redes neuronales también se habla de aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Hay una historia, esto nos desvía un poco, pero hay una historia de las redes neuronales que nacen como modelos para tratar de explicar el funcionamiento del cerebro. Y nacen en los años 40 del siglo pasado. Pero claro, cada vez que aparecía una innovación había un interés por usarlos para hacer inteligencia artificial, ¿no? Yo te diría que hay como varios hitos en la historia, seguidos por una especie de decepción también en la historia, porque no estaba la tecnología, no estaban los datos, no estaba el hardware, y recién ahora eso ha florecido, ya alejándose del cerebro, ha florecido como en todo lo que conocemos de inteligencia artificial. Y digo alejándose del cerebro, pero volviendo, porque ahora hay gente que está usando modelos como el que está atrás de ChatGPT para tratar de explicar el funcionamiento del cerebro. Bien. Entonces hay como siempre ha habido un contacto, y bueno, mi tesis tenía que ver un poco con esas cosas, un poco antes de la moda o de la ola actual de la inteligencia artificial con redes neuronales. Digamos, es surfando la ola que fue a fines de los 80, principios de los 90, ahí empecé a trabajar en estas cosas y sigo trabajando. De hecho, mi interés en el lenguaje, la cognición, nace de tratar de entender si las redes neuronales podían usarse para entender el funcionamiento del cerebro. Y en este centro, ustedes lo que buscan hacer es como un puente, ¿no?, entre las ciencias cognitivas, específicamente esto que estás hablando vos, y aplicaciones más en el terreno de la educación. Bueno, lo que pasa que también ciencias cognitivas es un término paraguas que incluye gente de psicología. Yo mismo trabajé en la Facultad de Psicología como docente, fui partícipe del Centro de Investigación Básica en Psicología, que fue una iniciativa, sigue funcionando, que arrancó a fines del 2010, 2011, y tratando de nuclear gente también con una visión bastante amplia e interdisciplinaria para realizar proyectos de investigación. Y en particular lo que tenían era como una pequeña plataforma, un equipo de electroencefalografía, etcétera, y con varios colegas nos fuimos acercando a ese centro, y de trabajar ahí tanto me gustó que me fui de docente a la Facultad de Psicología, y después, bueno, por historias diversas terminé volviendo a la Facultad de Ciencias, pero muchos de mis colaboradores están en la Facultad de Psicología.
El centro interdisciplinario también incluye gente de ingeniería, todo lo que tiene que ver inteligencia artificial, robótica, sus aplicaciones a la educación, mucha gente de diversas corrientes en psicología, alguna gente de la Facultad de Comunicación, alguna gente de humanidades. Por ahí conocía a Ignacio Sarbieri, que invitaron el otro día para hablar justamente del libre albedrío. Estuvieron juntos en Cosas Dulces. Estuviste con él en Cosas Dulces. En Cosas Dulces, exactamente, por eso hago la referencia. Pero bueno, la ciencia cognitiva es eso, es intentar entender cómo se adquiere, se maneja, se aprende el conocimiento en diversos niveles. Entonces la parte de redes neuronales es una parte, y nosotros el vínculo con la educación lo empezamos a ver en 2012, porque había un movimiento internacional, sobre todo latinoamericano, que estaban haciendo una serie de escuelas de verano como de posgrado. Empezaron en Chile, después hicieron una en Argentina, después en Brasil, y nosotros nos sumamos en particular con Alejandro Maiche, de la Facultad de Psicología, a ese movimiento, y de hecho participamos como docentes contando un poco lo que hacíamos y moviendo varias líneas de investigación hacia la interfase con la educación. Porque esta gente, y que eran los científicos cognitivos que nosotros leíamos más importantes del mundo, estaban diciendo, bueno, ahora con lo que tenemos podemos impactar en la educación. Algo que tampoco es totalmente novedoso, porque si vos mirás la psicología toda, ¿cuál es uno de los impactos más fuertes de la psicología en la educación? Bueno, Piaget. Entonces es fundacional en cosas de la psicología que tiene un impacto fuerte en la educación. Solo que esto le agregaba la capa neurocognitiva, y eso era lo novedoso. En el 2013 fuimos como profesores a Brasil, a la escuela esta, y en el 2014 organizamos una en Uruguay. Y ahí es donde arranca el proyecto Lexiland. Nosotros estamos tratando de reorientar algunas líneas de investigación hacia esos temas. En el 2013 vinimos con Alejandro Maiche, hablamos con Brechner e hicimos un pequeño proyecto que lo apoyó totalmente Brechner en su momento en el Ceibal, de más vinculado a la matemática. Y si le preguntan a Maiche sobre PUMA, la prueba uruguaya de matemáticas, nace por ahí. Maiche, que es docente, estuvo en el Instituto de Evaluación Educativa, si no recuerdo mal, ¿no? Maiche es profesor del programa de cognición en la Facultad de Psicología y fue delegado de la universidad en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Digo, por si a alguien le suena el nombre. No, por eso, pero es con quien hemos, obviamente con nosotros dos ni solos no, también está Alejandro Vázquez, Alejandra Carboni, se sumó, está Álvaro Cabana, que también está en psicología ahora, está Camila Zugarramurdi, que arrancó siendo... En el 2014 había terminado su maestría en neurociencias bajo mi dirección, y ahí conocimos a Manuel Carreiras en el 2014, cuando lo invitamos a esa escuela, que es del Centro Vasco es interesante, ellos ponen el nombre en inglés, que es Vasco con B larga, pero nosotros le decimos Vasco con B corta. Pero bueno, en España tiene un centro muy importante, en el País Vasco, que tiene mucho interés en temas de desarrollo lingüístico, del bilingüismo, todos esos temas. Montaron un centro muy, muy bueno. Manuel Carreiras es un psicólogo de formación, un psicolingüista, y generó ese centro. Y bueno, entonces en el 2014 empezamos a conversar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y una cosa que llamaba la atención a todos los extranjeros era, bueno, tenés el Ceibal en Uruguay, que es como una especie de laboratorio para hacer cosas, entonces hagamos algo con el Ceibal. Entonces la idea era, bueno, hacer una pregunta científica relevante en temas de educación y usar la plataforma Ceibal, y nosotros queríamos agregarle algunas cosas más. Y por ahí, 2014, en el 2015, planteamos un acuerdo para que Camila hiciera su doctorado, que terminó siendo... Camila, que empezó en psicología también, ¿no? Hablando de Camila en realidad es licenciada en biología humana, que es una carrera interdisciplinaria. Su primer trabajo científico tiene que ver con cosas muy biofísicas, independientes de mí, pero con la bomba de sodio y potasio en las células, no tiene nada que ver. Pero le interesaba esto, se acercó a nosotros. Ella fue impulsora de que fuéramos a psicología, además. Entonces ahí empezamos su primer trabajo de investigación en estos temas. Pero en el 14 dijimos, bueno, vamos a hacer algo en esta línea. Y ahí había una teoría que sigue estando de qué es lo que subyace un poco a las dificultades del aprendizaje de la lectura. Y ahí nos metemos un poquito más en tema, porque la teoría es y sigue siendo como un intento de explicar qué es lo que complica el aprender a leer y escribir en una cierta parte de los niños. Claro, yo diría, uno puede pensar, sí, o históricamente pensaba, bueno, lee mal porque no le interesa, porque no se sienta a leer, se pasa con la pelota, claro.
¿Y qué casos así debe de haber? Pero claro, o darles más tiempo, no esperar, a ver, capaz que porque los niños no tienen todos al mismo tiempo. Bueno, el desarrollo de los niños no es una de las cosas que le erró Piaget, es esas ideas de como fases muy rígidas de donde hay cambios discretos entre distintas etapas del desarrollo. Tenemos bien claro que hay como cada niño tiene una trayectoria, pero que más o menos sigue las mismas líneas, ¿no? Una cosa que vos decías de bueno, el vago, etcétera, es difícil distinguir quién tiene una dificultad intrínseca, digamos de orden neurocognitivo para aprender a leer y quién simplemente no tuvo una enseñanza adecuada o una estimulación adecuada. Si te dicen que en una población hay un 20% de niños con dislexia, entonces ya sabes que ahí no son 20% de niños con dislexia. Entre 5 y 10% se abre, yo te diría más bien 5 o 6, el porcentaje que uno espera de una cohorte que tenga alguna dificultad específica para aprender a leer. ¿Y el resto que decís que es mal diagnosticado? Y lo que pasa es que hay toda una discusión, que yo hablaba ayer de esto, con respecto a cómo se enseña a aprender a leer, y qué estímulos hay, qué incentivos hay, y ese es un tema que no es trivial, porque leer, lo que nosotros queremos como adultos o no sé qué, es que nuestros niños lean para comprender, ¿no? Y lean para aprender. Y eso tiene muchas cosas que tienen que estar en su lugar. Entonces, quizás el niño aprende a leer, sí, vos le das algo y te lee pero lee con poca fluidez, no tiene mucho ejercicio de la lectura, o sea, no lo hizo muchas veces, entonces va a leer más despacio, hay palabras que le va a costar más leer y seguramente no comprenda mucho lo que lee por eso mismo. Ahora, ese es un niño con dislexia o con una dificultad del aprendizaje de la lectura y no. Es probable que sean otros los problemas. Por ejemplo, además de aprender a decodificar, que ahora podemos hablar un poquito, que es a reconocer visualmente las palabras, hay que tener conocimiento de lo que estás leyendo. Esto es fácil de ilustrar. Si ustedes agarran un libro de mecánica cuántica ahora, y por más que puedan decodificar todas las palabras, estoy seguro que no van a entender nada. ¿Por qué? Porque hay un bagaje de conocimiento previo que vos tenés que tener. A veces nosotros subestimamos el conocimiento que tenemos de un montón de cosas. Entonces, cuando vos le das a un niño un libro, sobre todo de no ficción, de una cosa compleja, no tan compleja, pero ponerle que tiene que leer algo de historia, y bueno, capaz que hay muchas cosas que no sabe, hay muchas palabras que no sabe, el vocabulario es un factor muy importante. Nosotros a veces vemos en la universidad algunos estudiantes que no conocen algunas palabras que vos decís, pero ¿y cómo no conocen? Y son palabras que se usan mucho más en la lengua escrita que en el lenguaje oral. Entonces no se las encontraron, no tienen la experiencia. Y entonces hay un investigador americano, Keith Stanovich, que le llamaba esto el efecto Mateo, por el ¿cómo es? El evangelista, ¿cómo es el? No me sale ahora el nombre. Sí, el Evangelio de San Mateo, que dice, al que tenga más se le dará más y al que tenga menos se le dará menos. Y esa idea de que quien mejor lee va a aprovechar la lectura y va a aprender más, y en particular va a aprender más conocimiento y vocabulario, y el que no lee va a aprender menos conocimiento y vocabulario, por lo tanto va a poder leer menos, y el otro va a poder leer más. Hay como una especie de retroalimentación positiva, y eso te separa las poblaciones. Entonces vos llegás a alguien que está en sexto de escuela o en primero de liceo, que después decís, que falla porque falla la educación secundaria, bueno, no sé, no puede leer o no puede comprender lo que lee. Y eso no necesariamente es un problema de dislexia o dificultad de aprendizaje. Está bueno separar, digamos, no para etiquetar, sino para que a veces estas alertas tempranas te pueden decir, bueno, podés trabajar de otra manera con estos niños, podés darles más experiencia, podés darles más tiempo, podés hacerle la dificultad, una rampa un poco menos compleja para llegar a leer textos complejos. Y en español, cuya escritura es bastante transparente, se dice, o sea que la relación entre los grafemas, o sea, la forma en que vos escribís las letras o combinaciones de letras que representan sonidos, y los sonidos es bastante transparente, le decimos, es bastante unívoca, o sea, la A suena A y representa el mismo fonema, aunque el sonido de la A sea distinto en distintas palabras, para nosotros es un solo fonema. Claro. Y esa escritura nuestra es bastante sencilla, hace que las personas en general con dislexia lo que tienen más que nada es que van más despacio. O sea, cuando una persona con dislexia y se encuentra una palabra que no conoce, bueno, le frena, le baja la fluidez, y eso también es un problema. Si vos venís leyendo algo y lo lees letra por letra,
o grafema por grafema, al final te va a costar pila entender lo que estás leyendo. Imagínate leer, no sé, la novela de Joyce, no sé qué, te perdiste, leíste 3 palabras, te perdiste. Es decir, la idea general que tenemos de esto es que en estos procesos que vos tenés que decodificar rápido, saber llegar al significado de la palabra, armar la oración que estás leyendo y con eso, digamos, componer con el significado general del texto, bueno, hay muchos lugares donde podés fallar y tenés que usar los recursos para esa última parte de construcción de significado. Hay una discusión más también con lo de la lectura. Es un tema que, si uno mira el mundo, es sorprendentemente peliagudo. La gente se pelea mucho por este tema. Y hay una cosa que se llaman las guerras de la lectura, para que tengan una idea, ¿no? Que tiene que ver con los métodos de enseñanza. Y hay como movimientos pendulares a veces de lo que hay que hacer. Pero creo que hay una convergencia general de que, bueno, primero tenés que enseñar la parte más básica de codificación. O sea, este es el sonido de las letras y así se unen, se sintetiza el sonido de una palabra. Y el niño ahí va a empezar a leer, sí, letra por letra, perro. Pero es ese momento, es ese autoejercicio que uno hace al utilizar ese método fonológico de codificación, que uno va aprendiendo el significado de, digamos, o que esta palabra escrita, porque al final son un montón de garabatos en una hoja, corresponde a la palabra que yo conozco de mi lengua que tiene que ver con perro, por ejemplo. Y entonces ahí pasa, con la experiencia de la lectura esta fonológica o letra a letra, a una lectura visual, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Vos ves una palabra y no vas letra por letra. Incluso hasta eso de si la palabra las letras están desordenadas, a veces igual la lees bien. Bueno, ese es el efecto, como es el efecto Cambridge, que le llaman. Es medio mitológico, aunque no totalmente. No, porque lo que dice el texto, hay un meme que circula, entonces que está escrito en donde se supone que te alteran las letras del medio y vos podés leer el texto igual. Pero eso solo funciona, y dice que el texto dice solo importan la primera y la última letra y no sé qué. Eso no es del todo cierto. Lo que importa es que si vos permutás letras de a dos, lo podés hacer, pero si permutás todas las letras de adentro, no lo podés hacer. Yo en algunas charlas a veces uso ese ejemplo y agarro un fragmento, no me acuerdo, de Quiroga, y le cambio, pero no permuto de a dos las letras, permuto todas las de adentro, y ahí es muy difícil leer, es muy difícil. Pero bueno, eso es ¿por qué funciona que vos puedas hacer eso? Por cómo vos, cuando vas leyendo y tenés experiencia lectora, entrenás a tu sistema visual a reconocer las palabras y pedazos de palabras, y esos pedazos a veces los codificás en tu cerebro de a dos. Entonces, cuando son dos es fácil de reconocer, cuando mezclas todo no es tan fácil de reconocer. Pero hay tiene que ver también con la comprensión, porque si vos estás leyendo un texto y tenés como el contexto de lo que estás leyendo, también puedes rellenar esa palabra. Bueno, hasta cierto punto. O sea, vos podés rellenar, digamos, es la manera en que uno aprende una palabra que no conoce. Yo qué sé. Mirá, yo qué sé. No me acuerdo, había una que usaba que era hallazgo, que está buenísimo con la permutás, nadie entiende cuál es. Pero y capaz que no sabes bien qué quiere decir, pero en el contexto vos entendés de lo que están hablando. Y bueno, capaz que escuchaste alguna versión conjugada, pero no la usás mucho y ahí aprendés. Ahora, si son muchas las palabras que vos tenés que adivinar por el contexto, ya te perdés. Hay estimaciones como tenés que conocer el 95% de las palabras para poder leer un texto. Entonces, estimaciones hechas en experimentos, ¿no? Entonces hay una tensión ahí, que es que vos el método fonológico siempre lo tenés, y es como uno de los resultados principales es: esto tiene que estar. Vos tenés que enseñar al niño que esta letra corresponde a este sonido y que vas de izquierda a derecha componiendo, juntando los sonidos, y eso te da la palabra. Cuando el niño descubre eso, cuando se lo enseñaste, tiene una herramienta para poder leer cualquier cosa. Igual va a ir muy despacio. Entonces ahora hay, por ejemplo, investigadores en Estados Unidos que dicen: eso no quiere decir que no tengas que ir rellenando el conocimiento que le falta con lecturas de la maestra o en la clase, ¿no? O sea, yo qué sé, está bueno saber un poco de la línea temporal de la historia. Entonces, pero es muy difícil que un niño de primero te lea un libro de historia, ¿no? Entonces, léele de historia. Claro. Algo adecuado a la edad, pero lee algo de historia para generar justamente conocimiento y que en algún momento empieza a ser más autónomo para poder leer lo que tiene que leer.
Entonces hay una fase que claramente tiene que ver con aprender la decodificación y hay otra fase que tiene que ver con usar eso, o sea, el uso de la lectura es lo que te da el entrenamiento visual y es lo que eventualmente te da la fluidez. Pero también te da el conocimiento que necesitas para entender textos complicados, como en el ejemplo de mecánica cuántica o de lo que sea que tengas que aprender. Entonces, nosotros en algunos ensayos que hemos hecho en algunos lugares, vemos que llegan a niños en quinto, sexto de escuela y hay proporciones de gente que supuestamente es disléxica muy altas. Eso no quiere decir que esté mal, porque puede ser que los padres que tienen niños con dislexia los manden a un lugar donde los traten de cierta manera, entonces se enriquece en cierto lugar. No quiero decir, es muy difícil decir hay un mal diagnóstico, pero a veces los elementos que tienen los especialistas para diagnosticar son pocos, entonces como los niños leyeron poco, tienen poca experiencia y por lo tanto cuando le van a hacer una prueba en tercer año de escuela y leen mal, entonces vos decís, bueno, como que capaz que no entrenó tanto en la memoria de trabajo, en fin, hay como una especie de dificultad que tiene que ver con los efectos recíprocos, con que leer te entrena el sistema de lectura y la lectura te facilita leer, entonces es como el tema del diagnóstico es complejo y además esto de esperar hasta tercero de escuela es como una especie de criterio, porque un poco como vos decís, yo qué sé, el niño no aprendió bien en primero, bueno, capaz que aprende en segundo, no lo voy a estar martirizando con que... Pero claro, después llega a tercera escuela y le cuesta leer y sus compañeros están leyendo cosas más avanzadas, entonces rápidamente se desconecta de la lectura y se ve como es el que no quiere estudiar, el que no quiere leer, el que no sabe, bla, 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 bla. Y es un problema... pues estábamos hablando de la cifra de dislexia, ¿no? Es un problema que haya niños mal diagnosticados o capaz que mal diagnosticado no es la palabra, pero que se lo ponga en la misma bolsa que niños que sí necesitan que otro tipo de acompañamiento, para sobrecargar a los docentes, no sé cómo lo ves. Claro, bueno, lo que pasa es que si vos tenés una clase donde tenés 30% de los niños que se supone que tienen dislexia, bueno, no es lo mismo que si tenés 5% de los niños. Y entonces, que son 1 o 2, y otra cosa es tener, no sé, 10, 12, yo qué sé. Por un lado, porque supones que un niño tiene un problema que no tiene, y por otro lado, el niño que sí tiene problemas, capaz que no le diste la experiencia que necesitaba para tener. A ver, nosotros hablamos de dificultades de la lectura porque, ya te digo, para tener un diagnóstico de dislexia hay que tener varios criterios generales. Claro. Y hay un continuo en las capacidades de lectura. Entonces, vos podés tener niños que no sean disléxicos, pero que les cueste más, porque les cuesta más aprender alguna cosa. Porque hay una cosa interesante con esto de la lectura. El lenguaje humano, hasta donde sabemos, es inherente al humano. O sea, no hay cultura en la humanidad que no tenga una lengua compleja. Y que se aprende por inmersión. Vos estás ahí, te hablan o hablan entre ellos los adultos y vas aprendiendo y nadie te enseña a hablar. Sí, a veces le corregís alguna palabra, alguna cosa, pero la corrección de los niños no es sistemática. Los niños aprenden solos las lenguas y los aprenden. Es interesante, un niño te aprende a hablar alemán, cuando capaz que los padres, que son más cultos, inteligentes y no logran aprender al mismo nivel que el niño que fue a vivir a Alemania. Entonces está claro que nuestro cerebro está preparado para adquirir un lenguaje. La lectura, la escritura, son una invención reciente, o sea... Vos pensás que el Homo sapiens tiene 200.000 años en la Tierra y la escritura se inventó hace 6.000. Entonces es difícil pensar que hay un cerebro armado para aprender a leer. Más bien es como que es como un arte o una tecnología que creamos, dijo el mosquito, que alguien creó y que permite codificar o representar el lenguaje de manera escrita, o sea, visual. Y eso precisa ser aprendido. Nuestro cerebro usa para eso, es interesante que usa cosas muy parecidas, incluso en todos los sistemas de escritura, áreas del cerebro muy parecidas, que eso es un poco sorprendente, porque si no es algo que está precableado en nuestro cerebro para aprender, ¿cómo se supone que va a usar esas mismas áreas, ¿no? Y bueno, es como que hay que pensarlo un poco al revés. Inventamos un dispositivo cultural, o de vuelta Aramos, dijo el mosquito, que se instala en las partes del cerebro que son capaces de procesarlo de esa manera. ¿Y esto por qué lo comento? Un niño que en nuestra cultura se le diagnostica dislexia, si hubiese vivido en la época en que no había escritura y no era importante la escritura,
probablemente no te hubieses dado cuenta de nada. O sea, no es una enfermedad, es como una variedad del desarrollo cerebral que, bueno, que hace que te sea difícil justo aprender esto que es aprender a leer y escribir. Y esa dificultad, bueno, no es, digamos, por eso, no es algo que uno pueda decir, no, tiene una falla, es como una variada. Y el tema es cómo haces para que esos niños que tienen esa variante de cerebro, digamos, puedan igual acceder a la cultura escrita, que es muy importante para nuestra cultura. O sea, en nuestro ecosistema artificial, si no lees, y bueno, estás más complicado, va a ser difícil que estudies. Entonces, por más que haya videos y todo eso, que está muy bueno que haya videos para transferir conocimiento, hay ciertos niveles de profundidad de la comprensión de las cosas que, por lo menos hasta donde sabemos, usan mejor la lectura. O sea, la lectura es una tecnología muy potente en ese sentido. Entonces, toda la teoría detrás de esto es decir, bueno, queremos encontrar dónde están esas variantes del cerebro, cómo se ven, y encontrarlos tempranamente, de manera que podemos darles experiencias a esos niños. O sea, veo es una palabra que es un poco tabú en el mundo educativo, entrenamiento si se quiere, pero sí es como darle como herramientas para poder leer, incluso no solo a los niños que uno diría técnicamente son disléxicos, sino a los que tal vez le cueste un poquito más. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar esta herramienta con un poco una visión. Vos dijiste 4 y 5 años, capaz que también se puede usar en primero, ¿sí? Es decir, nosotros la hemos usado como medida, por lo menos de progreso, e incluso hasta en segundo, alguna herramienta. Es decir, ya después se pasan a ser juegos muy, muy elementales para los niños, pero sí te sirven para evaluar algunas, es decir, muchas de estas tareas. Y nosotros teníamos la idea de encontrar, con esta gente de España, encontrar como las bases neurobiológicas, o sea, en qué estaba esa variedad de cerebro de niños que les cuesta más aprender a leer y escribir. Que no te escuchan los vascos decir España, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que Manuel Carreiras es gallego y está en el País Vasco, pero sí, bueno, pero están en España por ahora. Pero bueno, justamente a ellos les interesa mucho justamente cómo cultivar su lengua sin perderla en el contexto español. Entonces, por eso financian investigación bien financiada en el País Vasco, de muy buena calidad. Entonces, la teoría era, bueno, ¿cómo encontramos marcadores neurobiológicos de que un niño va a tener dificultades? Antes de hacer los marcadores neurobiológicos de verdad, o sea, de medir con electrodos, bla, 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 vamos a buscar las marcas comportamentales. Entonces, el proyecto ese con que arrancamos por ahí por 2015 era: hagamos una batería de jueguitos que nos permitan evaluar tareas comportamentales donde tiene que ver con la memoria, con el reconocimiento de letras, etcétera. Y con eso vamos a recorrer escuelas y vamos a buscar esos niños que nosotros vemos que tienen más chances, según lo que medimos, de tener alguna dificultad. Y a eso les vamos a estudiar los aspectos neurobiológicos. Todo eso hicimos. Lo que pasa es que en el camino nos encontramos que la herramienta que desarrollamos, que además tenía muchos más juegos de los que tiene ahora, o sea, tenía un montón de... Todo lo que se decía que era relevante lo pusimos adentro, e incluso algunas cosas vinculadas a la teoría. La teoría neurobiológica tiene que ver con las oscilaciones del cerebro, etcétera. No me voy a meter en eso ahora. Hicimos todas esas tareas. Entonces la aplicación que hicimos de eso, empezamos con 600 y pico de niños. Era bastante más que los 15, 20 minutos, era como una hora. Es decir, íbamos varias veces a la escuela y en pequeños grupos, y les dábamos una tablet del Ceibal, que nos prestaban las tablets, porque claro, en la escuela, en Inicial 5 no tienen tablet de ellos. Entonces los llevábamos ahí y los niños jugaban. La aplicación se explica sola. Le inventamos, Camila inventó un personaje que se llama Alex, que es un extraterrestre, que su nave se estrelló, entonces precisa levantarla del suelo y para eso va a juntar globos, y entonces los globos se juntan cada uno en una casita que hay como en un campo. Entonces Alex va recorriendo y cada vez que hace una tarea bien se lleva un globito, y cuando termina la nave vuela. En fin, ese es el cover story, digamos, del asunto. Y los niños entienden, los juegos los entienden. Los entienden lo más bien, no hay ningún problema. Incluso les dice, les muestra ejemplos de lo que tienen que responder, les hace practicar y después hace la evaluación. Y bueno, ya te digo, recabamos un montón de datos de esos y después lo fuimos a medir un año después. Que eso es difícil porque, bueno, los niños se te cambian de escuela, no sé qué, pero conseguimos una población bastante razonable y digamos, descorrelacionada de
digamos, los que lo perdimos no es porque les iba peor y a los que no perdimos les iba mejor, ¿no? En ese sentido descorrelacionada, y con eso pudimos ver qué cosas de las que habíamos medido en el jueguito en 5 años en niños que no leían, qué cosas predecían que iban a leer a final de primer año y a final de segundo año también. Y bueno, ahí destilamos, digamos, dependiendo de cómo contamos, pero el juego que tiene que ver con memoria, tanto verbal como no verbal, conciencia fonológica, tanto a nivel silábico como fonémico, si quieren explico eso, conocimiento de letras, ya sea de sonido o nombre de las letras. Con esas cosas pudimos hacer una especie de modelo que te dice, bueno, si tenés estos puntajes, tenés cierta probabilidad de estar lo partimos en distintos grupos, aunque tenemos puede ser continuo, también podemos decir, va a leer tanto, y encontramos sí que había una población bastante más del 5% de niños que al final de primero no leía, y que esos en segundo también les estaba yendo mal. O sea que no era una cosa bueno, vamos a ver qué pasa. En el mundo, al mismo tiempo, se está hablando mucho de esto de no esperar. O sea, ya que tenemos un montón de herramientas, tratemos de no esperar a que haya una falla, hasta llegar a tercero, sino anticipémonos. Aunque le agarres un poquito, porque capaz que agarras a un niño que en realidad no va a tener ningún problema, y le des un poco más de trabajo, eso es mejor que esperar, llegaste a tercero, no, ya es muy tarde. Ya te perdimos. Te perdimos o va a ser mucho más difícil. A mí el fatalismo me rechina, ¿viste? Lo hablamos el otro día, en Cosas Dulces sobre el libre albedrío. Me parece que decir que perdiste a un niño que tiene 8 años es grave. No, pero hay muchas cosas para hacer, pero es mucho mejor empezar antes, en ese sentido, porque insisto, en las dificultades de la lectura en español no son tan terribles como en el inglés, donde tenés una relación grafema-fonema mucho más compleja. Sí, la palabra en inglés vos la mirás y no sabes cómo se pronuncia. Claro, es decir, es mucho más difícil, porque además el inglés codifica en la escritura no solo el sonido, los fonemas, sino también la morfología. Entonces, por ejemplo, le pones ed a un verbo, pero a veces suena como ed, a veces suena como una t, a veces suena como otra cosa. Entonces hay otros niveles de información, y por eso la dislexia en esas grafías puede ser compleja. O sea, el niño no lee nada. El niño disléxico en español lee con dificultad. Y seguramente no le gusta, es considerado el vago de la escuela. Sí, se frustra, eso colabora para empeorar el resto de su educación, seguramente, ¿no? Y socialmente, porque alguna gente me dice, no, pero los vas a etiquetar de chiquitos. Y en nuestra experiencia, cuando vos le decís a una persona, no, vos tenés algo más bien específico vinculado a la lectura, lo que genera es alivio. Es decir, no soy moralmente fallado, no soy un vago, no, tenés una dificultad en esto, vamos a trabajar en esto. Y en el camino, esos grises que salen de las discusiones de cómo se enseña a leer y escribir, también las ves. Porque vos ves, si un niño que no tiene ningún problema en principio falla en la lectura, bueno, ¿qué pasa? Todavía no hemos logrado separar ambos perfiles, en el sentido de decir, bueno, este niño probablemente va a desarrollar dislexia y este otro niño, en realidad lo que falta es un poco más de enseñanza normal, o que tenga más experiencia, etcétera. No tenemos, es decir, simplemente decimos, si vos seguís haciendo lo mismo con estos niños que venís haciendo, no va a leer. No hay resultado. No va a leer. Y obviamente muchos de esos niños después leen, pero leen con muy poca fluidez, no les gusta leer, no pueden comprender textos complejos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí el porcentaje no es ese 5, ya son 20 o 30. Entonces después empieza como una bola de nieve. El maestro en tercero precisa que el nene lea el libro de ciencias de no sé qué, y cuando llega primero el liceo, yo veo que acá discutimos mucho la educación, y entonces, claro, la bomba explota en secundaria, y todo el problema es en secundaria, pero yo creo que el problema es que arrancan en primaria. No le echo tierra a las maestras, quiero decir, el tema es, vos tenés una gran variedad de gente, socioeconómica, cultural, neurobiológica, y la escuela no logra, con los dispositivos que tiene, achicar las brechas. Es como que a veces hay gente que pasa, entonces llega así a la secundaria y sí, reventó porque ya tiene una acumulación de cosas que no funcionaron, que sí, ¿qué esperás? Me parece que pedís magia a los docentes de secundaria, que tendríamos que haber empezado a hacerlo un poco antes, me parece. Y que no tienen el tiempo además para ir tanto para atrás. No, claro. Hacemos una tandita, ¿sí? Y después ya nos metemos de lleno a más en el videojuego. ¿Sí? Exactamente. Sí. Imagínate a tus hijos construyendo su propio robot, creando un videojuego o diseñando una historia animada.
En los talleres para niños de Fundación Telefónica aprenden jugando. Dale a tus hijos un verano diferente, lleno de aprendizaje y creatividad. Los cupos son gratuitos y limitados. Más información en fundaciontelefónica.uy. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. 11:47. Continuamos charlando con Juan Carlos Valle sobre Lexiland, esta investigación, esta herramienta que propone videojuegos para niños de entre 4 o 5 años, el primer año de escuela, que también no son los videojuegos que conocemos, sino que son juegos que pueden completarse en un lapso de 15 o 20 minutos y detectar algún problema en la lectura. De eso venimos charlando, en realidad venimos haciendo como una previa, ¿no? Para meternos ahora así directo en lo que es el videojuego. Pero antes capaz que puedo leer un mensajito. Gastón dice, acá a ver que no tengo el nombre. Bueno, no lo tengo acá, pero termina en 803 y dice, estoy de acuerdo con que las dificultades de lectura vienen de la escuela, del sistema de enseñanza. Cuando yo era niño, hace 45 años, se empezaba a aprender a leer un librito que decía ala, oso, fonemas simples, muy poquitos, y se enseñaba letra a letra metódicamente y las diferentes formas de escritura de cada letra. Terminábamos las últimas letras en tercero y cuarto, los fonemas más complicados y excepciones. Con mi hijo vi que les ponen todas las letras en un letrero arriba del pizarrón con imágenes que representan el sonido y que se arreglen después, dice. Mi hijo aún en sexto y en liceo confundía la G con la J y le decía a la G, güey o qué, un desastre y no sabía cuándo iba uno o otro. También de esa manera los hacen sufrir más y angustiarse porque los que aprenden más son los súper rápidos, pero si no les explican bien no tienen por qué aprender. Bueno, eso es lo que yo comentaba de las guerras de la lectura, sí, que tienen sus coletazos en el Uruguay. Creo que hay por lo menos un consenso hoy en día que la enseñanza fónica, que no tiene que llevar 3 años, pero sí al principio, y puede ser complementada con otras cosas, es importante. O sea, es importante mirar y cómo representás los sonidos con los grafemas o letras. Y la parte inicial, lo importante es que los niños descubran o reconozcan o aprendan el principio alfabético, y que vos juntando los sonidos que lees de izquierda a derecha, podés llegar al sonido de la palabra. Entonces, ese clic que hay que hacer en algún momento es el que te da después el pie para poder seguir poniendo otras letras y tratar de llegar a eso otro que es la lectura experta. Que es la lectura experta, no vas letra a letra, vas, como decía yo, pedazo a pedazo o palabra a palabra. Después vienen las cartitas de las maestras que dicen, ¿no? Porque en casa a veces los abuelos o los papás dicen, no puede decir k a la C, y empiezan a querer enseñarles antes de tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sabes que muchos de estos métodos globales de intención de la palabra entera, no sé qué, funcionan en niños que ya en la casa ya les enseñaron, ¿no? O sea, yo a mis hijos tenían 4 años y tenían un jueguito de letras que se pegaban en la pared del baño mientras se bañaban. Y bueno, capaz que no aprendés, pero entendés que hay un código, entendés que combinando los sonidos de esto y pueden leer al principio algunas palabras de esa manera. Capaz que otro niño que no tuvo esa suerte o no tuvo esa estimulación llega y un poco el mensaje ese primero que leíste y no aprende es una realidad. Entonces yo creo que hay que tratar de asegurarse, más allá del método específico, de tratar de asegurarse que los niños entiendan la correspondencia sonido-letra y cómo eso se usa para leer. Y entonces que lo puedan hacer, que puedan leer aunque sea despacito. Y después lo otro que hay que hacer es machacar, como le dicen las maestras. Pero no tiene por qué ser creo que uno de los movimientos progresistas de la enseñanza dijeron, no, pero esta es una enseñanza casi que militar, ¿viste? Te machaco con esto. Y en cierta medida tienen razón, pero también justamente la existencia de dispositivos digitales te permite ese machaque hacerlo, tercerizarlo. En algún momento el niño tiene que leer también, tiene que poder leer a su paso e ir adquiriendo lo que le llaman los psicolingüistas el léxico ortográfico, o sea,
esa capacidad de reconocer la palabra mirando. Y eso solo lo podés hacer, vos conocés 40.000 palabras. Yo no te puedo enseñar en la escuela, mira, esto dice pato, y aprendete, y después perro, y aprendete, yo qué sé, ponele 5 o 10.000 palabras. Imagínate una clase de eso, bueno, esto es perro, esto es taza. Es una locura. Pero sí, eso mismo al cerebro lo puede hacer si va leyendo palabra a palabra. Entonces, una vez que leíste pato 3 veces, leíste pato, ya lo aprendés a ver y lees pato. Y así va pasando con las distintas cosas que vas aprendiendo. Y hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles. La línea del juego, para tratar de no irnos, porque después me acusan de que me voy por la rama, justamente es en una línea de trabajo que tenemos ahí en el CICEA, en el Centro Interdisciplinario, de generar herramientas digitales, ya que tenemos el Ceibal, que está ahí en la mano y que colabora con nosotros, nos han abierto las puertas, Ceibal, el anterior, a nosotros y a otros, ¿no? Ahora el Ceibal contrató a gente de la Católica para desarrollar juegos. O sea, hay una línea en este sentido que te permiten darle sobre todo pensando en el marco educativo, es decir, en la escuela formal, es decir, el marco educativo formal, tener herramientas que le faciliten la vida a los maestros y no que se la compliquen la vida a los maestros. La idea es que, por ejemplo, esto es de evaluación y te puede decir, ya te digo, también se puede usar en primero, incluso al principio de segundo funciona, como para tener rápido una especie de medida, de diagnóstico que diga, no diagnóstico clínico, sino como de screening, que diga, acá hay niños, estos niños saben los sonidos de las letras, no confunden la G con la J, es decir, tienen esto, y estos otros niños no. Entonces con estos niños puedo darles otras experiencias o trabajar de otra manera, y con estos niños les hago leer, es decir, es cierto que yo estoy pensando en una especie de maestro idealizado que tiene tiempo para planificar y todas estas cosas, que eso son cuestiones de organización del sistema que habrá que discutir. Pero la idea es que esta herramienta, que se supone que es muy sencilla, o sea, es un juego, ahora anda en Android, se puede andar en las tablets, justo estamos cambiando el repositorio en Google, pero se va a poder bajar en Google, ya lo teníamos y ahora está bloqueado porque lo estamos cambiando, pero se puede bajar, en principio lo pueden hacer en una casa, solo que nosotros cuando la persona juega tenés que llenar un formulario para pedir los datos. Una de las cosas, digamos, porque hay un procesamiento de estos datos, si vos lo que tenés es acertó o no acertó en un jueguito, o llevó tanto tiempo hacer tal jueguito, esos datos crudos es muy difícil de interpretar. Tenemos que correr el modelo y no sé qué, y decirle, bueno, acá le fue de tal manera, acá le fue de tal otra, y esto estás en riesgo, no estás en riesgo, etc. Pero en principio no es muy difícil que, yo qué sé, que en el marco de una clase saquen las tablets, jueguen un ratito a esto, y en la tarde tenés una en la lista que te dice, este está más o menos, e incluso te puede decir en cuáles de los dominios está más complicado. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta herramienta ahora. Es decir, de tenerla en disposición del sistema, Ceibal la conoce, estamos hablando de cómo ponerla en las tablets, para que esté cargada, y cómo hacer que eso funcione. Cuando decís screening, sería como para que el maestro, en poquito rato, sepa, bueno, estos son los que les tengo que pensar un poco más, sin necesidad de tienen que ir a hacerse un test o no sé cómo es que se diagnostica. O evaluaciones que hacen los maestros. Pues llega en marzo y para saber en qué nivel están los niños, a veces tienen que hacer varias pruebas, ¿no? Para ver cómo llegan esos. En algunas de estas dimensiones el Lexiland sirve para eso. Es decir, bueno, tenés esta screening en el sentido que no es un diagnóstico, ¿no? O sea, yo no puedo decirte, tenés dislexia. O vas a tener, dentro de 2 años te van a decir que tenés dislexia. No. Si ves a alguna persona, a un niño que está muy, muy mal en todo, bueno, capaz que la maestra puede mirar, es decir, esto no hay nada que te procese automático y diga vos te clasifique disléxico o no disléxico, porque aparte no sé, digamos, como en cualquier diagnóstico, es como si vos fueras al médico y te dicen el colesterol lo tenés por arriba, ya tenés, o no sé, te da mal la transaminasa hepática y tenés el hígado, no sé qué, no. Es decir, hay una manifestación, un síntoma o una paraclínica, y bueno, esto es parecido. Los puntajes te dieron esto y tenés que tener cierta mirada, que en algún caso puede ser requerir una derivación, pero no puede ser que tengas 20% de tu clase de derivación o 30%, eso no puede ser. O sea, no, hay algo que no está bien ahí. Entonces, hay cosas de trabajo que pueden hacer los maestros y trabajar con algunos niños de cierta manera, para lo cual también estamos trabajando para desarrollar herramientas que te sirvan. Bueno, hace que el niño juegue a esto un rato. Mientras otros pintan, juegan al tablet acá, o el niño juega a la tablet en una cosa de matemática, claro, o lo que fuera. Es decir,
me parece que todo esto tiene sentido si es herramientas que pueden usar los maestros y de las que se apoderan y se apropian y las usan a su beneficio, no tanto digamos, tratando de minimizar la entrada externa de gente a la escuela, claro, que me parece que a veces mete demasiado ruido. Y puede ser como un poco más, vos decías que era difícil diagnosticar la dislexia, puede ser un poco más específico, o sea, que te dé un porcentaje más. Vos decías, bueno, seguramente dentro del 5% pueden ser disléxicos. Si te da 20 es demasiado. O sea, algún problema hay. Esto puede que sea para enfocarse más en los que más le precisan, algo así. Bueno, claro, justamente, si vos tenés muchos niños que ves que, por ejemplo, no conocen, se supone que los sonidos de las letras se empiezan a enseñar en inicial. Si vos tenés muchos niños que no conocen las letras, bueno, tenés que parar. No tiene sentido enseñar a niños que ya saben que la A se representa A, enseñar la A. Eso no tiene ningún sentido. Pero capaz que hay un montón de niños que no saben, yo qué sé, cómo suena la R, y qué es esto, o la G, como decían ahí. Entonces ahí tenés que parar y dar un... Claro. Por un lado, ya te digo, enseñar, y por otro lado, machacar en el sentido de, bueno, usalo. Y usarlo en algún juego y en alguna cosa puede ser muy útil. Algunos maestros han utilizado el Lexiland como herramienta de estimulación cognitiva. No está pensada para eso, ¿no? No está diseñada para eso. Lo que hay es, le cuento a la audiencia, es el macaquito Alex, que yo no me acuerdo si ya lo conté al aire, pero sí. Entonces, bueno, pues se va casa por casa. El extraterrestre. Exacto. Las casas las pone, en principio uno puede poner las casas qué tareas querés que juegue el niño, y entonces en cada casa hay una tarea que tiene que ver con la memoria verbal, la memoria no verbal, el reconocer, justamente armar palabras, algunas tareas de conciencia fonológica. Conciencia fonológica es un concepto medio complejo que tiene que ver con el manejo consciente de los sonidos de la lengua, ¿sabes? Que puede ser desde las palabras, las sílabas o los fonemas. Y entonces a veces se habla de conciencia fonémica cuando hablas que es el más difícil, que es hasta que no aprendes a leer y escribir, es difícil ser muy consciente de que, por ejemplo, cuántos sonidos hay en la palabra plato. Si vos presentas un niño que no sabe leer cuántos sonidos hay en la palabra plato, y probablemente te diga 4. Sí, plato. Y el PL se lo comió. Entonces ahí, ¿por qué? Bueno, porque saber diagnosticar esos fonemas, también hay efectos recíprocos. Cuando aprendes a leer, se te facilita reconocerlos. Aunque los uses al hablar, aunque implícitamente cuando vos hablás, estás manejando los fonemas, pero no es un conocimiento que tenés explícito, como lo haces, como tampoco tenés un conocimiento explícito de cómo funciona el corazón, y funciona. Entonces, hay algunas de estas cosas que se pueden estimular y son predictores. Es decir, ¿por qué es predictor el conocimiento de las letras? Que tenemos algunos de los jueguitos que tiene que ver con saber que esta es la letra C, esta es la letra A, yo qué sé. Bueno, porque en el proceso previo de enseñanza, si las aprendiste, tendrías que saberlas acá. Si no las aprendiste, quizás tengas alguna dificultad para aprenderla que tiene que ver con el orden fonológico, y eso te sesga hacia, bueno, puede tener una dificultad específica para aprender a leer y escribir. Y es por ahí que viene el modelo. Los jueguitos, hay algunos que son, decías lo que es de memoria, puede ser, decirlo vos, Javi, porque yo me quedo muriendo. Simon. Parecido al Simon, ¿no? Sí, claro, es con unos chanchitos que vienen se van prendiendo y tenés que marcar la secuencia y sigue, no me acuerdo qué es el corte, pero bueno, y eso tiene que ver... Es una memoria a corto plazo, eso. Es una memoria... Dudo porque todos esos términos tienen mucha... Sí, es como una memoria a corto plazo. Porque hay una diferencia entre lo que es memoria de trabajo y memoria a corto plazo, pero digamos que es algo así. Es como una memoria a corto plazo no verbal. Y después tenés otra que es verbal. Te digo, no sé, perro, gato, tren, no sé qué, y vos tenés que ordenar en la secuencia entonces eso también tiene que ver con lo que se llama el bucle fonológico, con la memoria... Es decir, en la neuropsicología se reconocen algunas habilidades que se supone que tienen que ver con ciertas redes del cerebro, y entonces esas son importantes. Vos, para leer, tenés que poder decir, bueno, reconocer cuáles son los sonidos, yo qué sé, p, a, t, o tenerlos en la memoria, juntarlos y ver qué suena eso. Entonces, toda esa tarea que tenés que hacer cuando lees así, letra a letra, que requiere un trabajo. Bueno, si falla en algún lugar, vas a tener dificultades para la lectura. Es un poco Hay otro que fue el que me mostraste hace un ratito. Voy a tratar de seguir hablando. Que era como
tenés imágenes, dibujitos, y una voz te dice, cama. Tú tenés que decir, bueno, ¿cuál de estos dibujos es una cama? Es una cama. Claro. Claro, pero eso es bien como conciencia, le llaman, hay una de las tareas con ciencia fonológica le llaman la de síntesis, que es te doy los sonidos, decime la palabra. Entonces, eso es conciencia fonológica a nivel silábico, porque yo te doy las sílabas, que es bastante más fácil que el fonémico. Te digo, k, a, m, a. Y ahí, pero es una habilidad que tenés que tener para poder leer. Entonces, nosotros teníamos la dificultad, y empezamos esto en la época en que procesar habla no era tan fácil. Ahora, si hiciéramos esto, habríamos más cosas, y no es imposible que lo hagamos, le agreguemos. Era hacer que el niño no produzca. O sea, eso es difícil, ¿no? Yo quiero que el niño lea, tengo que escuchar lo que lee, y algunas tareas las teníamos que grabar a mano o una persona que dijera, leyó bien. Sí. Pero entonces tratamos de minimizar todos los posibles efectos de esto. O sea, que el niño no tuviese que producir habla cuando estuviera haciendo esto. Lo bueno es que con las tareas que tenemos, en estas que están ahí, que quedaron en el destilado, digamos, del Exiland, no precisás eso de la producción, igual predice bien. Pero sin duda que saber si un niño lee, tenés que ver si lee. Y si lee palabras o lee lo que se llaman pseudopalabras, que son como palabras inventadas, que podrían ser palabras, pero no son. Pero suma esos sonidos, digamos. Claro, sí, claro, pero justo ahí tenés la medida de oro si el niño puede leer algo que no conoce. Claro. Porque capaz que el efecto, ¿cómo era aquel de las palabras desordenadas, las letras ordenadas. Bueno, no, digo, el efecto que mostraron una propaganda a un niño que parecía que leía porque veía una marca de hamburguesas. Pero en realidad no leía, reconocía, bueno, y puede pasar con otras hamburguesas también, que hacen lo mismo, pero no lee. Pero entonces vos le pones una cosa que no es una palabra, pero que podría ser una palabra, y la lee, bueno, pues, y si no la lee, ¿por qué no la puede leer si se supone que tiene la habilidad? Bueno, entonces esas medidas de que son lectura de pseudopalabras, hasta ahora nosotros tenemos algunas herramientas para medir eso, para incluso, yo qué sé, te digo, estamos tratando de hacer una que el niño va diciendo las letras y después escucha lo que dijo todo junto, en fin. Pero eventualmente con las herramientas de inteligencia artificial se puede ahora grabar lo que el niño dice y reconocer el texto de lo que dijo muy fácilmente. ¿Los niños se copan con estos juegos? Bueno, los niños chicos se copan un rato, viste que tienen como la ventana de atención. Sí, no, la ventana de interés más que de atención, es como, bueno, sí, jugué a esto. Al principio, cuando empezamos el proyecto de investigación, había un montón de temas de usabilidad, yo qué sé, que en la tablet capaz que no anda tan bien o se tranca, y entonces ahí los perdés enseguida. Pero en las versiones actuales anda bien, entonces el niño juega y si le va bien, si puede hacerlo, progresa y le gusta avanzar. Es decir, en nuestra experiencia funciona bien. ¿Y esas tareas tienen un orden? ¿Esas 4 o 5 juegos tienen un orden? Digamos, entre las distintas tareas no necesariamente el orden lo puedes poner vos. Bien. Pero adentro de cada tarea la progresión de la dificultad es ordenada. O sea, empezás al principio con lo más fácil y después te vas poniendo lo más difícil. A mí me queda una última nomás, que es, bueno, con esto vos podés predecir, este niño va a tener problemas de lectura o ya los tiene, ¿no? Uh-huh. Esto entonces le da insumos a los docentes para saber cómo tienen que trabajar. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo tiene que cambiar, cómo tiene que ajustar, o eso está liberado a cada docente? No, bueno, nosotros te digo, nosotros colaboramos con un grupo francés que estaba desarrollando un jueguito para facilitar el aprendizaje de la lectura inicial, así la parte letra, síntesis, lo más básico, principio alfabético. Hicimos una versión uruguaya, hicimos un piloto y no tuvimos muy buenos resultados, pero creo que encontramos muchos de los errores de esos de usabilidad del juego, era muy engorroso. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia versión del juego no francés. Y ese funciona mejor, pero todavía estamos como en beta testing. Se llama Nakagüita. Como siempre teníamos de personajes como animales, le pusimos uno de un árbol, en fin. Y con eso estamos tratando de justamente de darle herramientas para que los niños, para que los maestros puedan hacer esto. Obviamente lo pueden hacer con lápiz y papel, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, una propuesta de una argentina que se llama Beatriz Duke, que tiene el método DALE, que es Derecho a Leer y Escribir, que justamente está pensado para los niños que
sin ser disléxicos, llegan a tercero o cuarto y no leen. Pero ese es un método o una forma de trabajo muy intensiva, es 1 a 1. Hay un cuadernillo, una serie de cuadernillos totalmente gratis, donde te sentás con el niño y le vas enseñando lo que debía haber aprendido antes y no aprendió. Claro, y resolver ese problema no es tan predictivo, no es tan de prevenir, digamos, ¿no? No es de prevenir, pero en la misma Beatriz está trabajando en algunas herramientas tipo juegos. O sea, hay varios en la vuelta de juegos. Hay unos no me acuerdo, hay unos que están testeando en México, en fin. Pero nosotros tenemos algunas que te pueden ayudar a eso. Pero el primer dato es, bueno, este niño no sabe las letras. A ver, tratemos de enseñárselas, a ver qué pasa. Y si hay algún problema ahí específico, bueno, tratar de ir ahondando. Muchas veces, se las enseñás porque no se las enseñaron lo suficiente, no las practicó, no las usó, y pasa. Y hay otras veces que decís, bueno, hay una dificultad más específica, le cuesta reconocerlo, y ahí capaz que tenés que ir a otras cosas. Ahí está. Juan Carlos, para bajarlo, para descargarlo, ¿cómo se hace? Si vas a lexiland.com.uy, ahí hay un link que se puede bajar, la versión última de Android. Esperemos en febrero volver a lo teníamos en el App Store de Google, pero lo estamos cambiando porque, bueno, razones institucionales, no importa, y lo vamos a poner en otro repositorio, pero también en Google, que se pueda bajar. Pero, insisto, después de eso tenés que rellenar un formulario para decir, bueno, y mándenme los datos así y así. Hay cuestiones ahí de procesamiento de los datos, etcétera. Nosotros tratamos de que digamos, si me lo pide un colegio privado y tengo que procesar muchos datos, bueno, ahí tenemos que ver si no hay que poner una persona que procese los datos. Claro. Y digamos, son los royals, pagar algo, pero tratamos que el sistema educativo público, vamos a ver si podemos lograr que sea gratis, ¿no? O sea, y de automatizar por lo menos lo básico, que te diga, bueno, mira, un sistema tipo semáforo que te diga, esto es lo básico. Después, para más datos de cómo le fue en cada tarea, en cada ítem, sí, hay que ser más fino. Lexiland, que es como léxico, y como land de tierra en inglés, ¿no? Lexiland, sí. para escribirlo bien y leerlo bien. Bueno, Juan Carlos Valle, neurocientífico, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, director del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje también de la universidad, y uno de los responsables, creadores de Lexiland. Un gusto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, seguiremos el camino del Lexiland, que ya dijiste, están probando otras cosas. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme y aguantar.